Hasta aquí, durante el estudio del Evangelio de San Mateo, el Señor nos ha enseñado lecciones muy profundas. Hemos visto milagros muy profundos de parte de nuestro Señor a través de su ministerio. Yo lo llamaría relevantes para estos días. Necesitamos que el Señor hable a nuestros corazones y nos enseñe a lo más profundo y principal de nuestro ser, que es nuestro corazón. De verdad, deseo que así sea y que el Señor, a través de todo lo que estamos padeciendo, el Señor nos esté enseñando. A través del Evangelio de San Mateo, el Señor ha sanado leprosos. El Señor ha sanado al siervo del centurión. A través de la Escritura hemos visto la sanación de la suegra de Pedro. Ha liberado a endemoniados. Ha levantado a paralíticos. Y ha demostrado tener autoridad, calmando las tempestades por las que pasaron sus discípulos, calmando el mar y los vientos, y mostrar ese poder que solamente el Hijo de Dios puede tener para generar una grande bonanza. Yo creo que es todo hogar, estamos deseando tener una grande bonanza. Nuestro México desea tener una grande bonanza. Nuestras familias, nuestros amigos. Y el Señor tiene ese poder para generar una grande bonanza, principalmente en tu interior y en segundo término, en tu hogar. Hay muchos que, a pesar de ver los milagros de nuestro Señor, de haber presenciado y haber estado ahí, y haber observado estos hechos impactantes en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, eran personas que estaban listas para atacarlo sin ninguna contemplación. Hoy sigue siendo atacado el único, el unigénito Hijo de Dios. Otros no solamente lo atacaban, sino que estaban listos para cuestionarlo, como los discípulos de Juan, según aparece en nuestro pasaje de esta mañana. Vamos a ver Mateo capítulo 9, el versículo 14 hasta el 26. Pero vamos a ir avanzando poco a poco, tratando de digerir la palabra con nuestras mentes y en nuestros corazones. Y dice Mateo capítulo 9, el versículo 14. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Hermanos, muchos de nosotros, sin desearlo, nos convertimos a veces en personas hipócritas. Hemos aprendido a tener dos vidas. Una, la que ven las gentes que nos rodean, y otra, la que verdaderamente conoce Dios. Probablemente en este periodo Juan el Bautista estaba entonces encarcelado. Y dice la Escritura que vinieron sus discípulos. Y yo quiero separar a sus discípulos de los fariseos. Quien visitaron a Jesús fueron los discípulos de Juan el Bautista. Pero dice nosotros y los fariseos. ¿Por qué ayunamos si tus discípulos no lo hacen? Quiero separar estos dos grupos, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, porque eran dos grupos diferentes. Repito, los fariseos no visitaron a Jesús, lo hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Y yo quisiera dejar un espacio y en la duda, pensando que los discípulos de Juan verdaderamente venían con un problema en su corazón, con una duda, y esperaban que Jesús contestara acerca de esta pregunta. Pero recuerden que los fariseos no. Los fariseos tenían ciertas características y ellos no estaban presentes. Estos hombres seguían la ley judía. Se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos, más que lo que verdaderamente era su actuar delante de Dios. Estos hombres eran murmuradores e hipócritas.
eran personas con educación. Y era una tristeza que se comportaran de esta manera. En su mayoría los fariseos eran comerciantes y les gustaba el dinero, y no estoy diciendo que esto sea malo. Simplemente estoy hablando de las características diferentes a tal vez un sentir sincero de los discípulos de Juan. Y estos fariseos no creían en los hombres de Dios. Recuerden también que los fariseos practicaban el ascetismo. Ascetismo era esa doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida. Adquirían hábitos que creían que al hacerlos los conducían a la perfección moral y espiritual. Y esto no le importaba tanto al Señor. Lo que verdaderamente le importa al Señor es lo que realmente se produce dentro de nuestros corazones. Por eso dije al principio, necesitamos enseñanzas de parte de Dios que vayan directamente al corazón, porque estas enseñanzas verdaderamente nos transforman. Y estos hombres, independientemente al grupo de los que vinieron, discípulos de Juan, eran diferentes a los fariseos. Y entre las cosas que ellos hacían era ayunar, era orar. Por eso quise separar a estos dos grupos. Realmente sí tenían esa duda. Preguntaron por qué tus discípulos no lo hacen. Y me encanta la forma de siempre responder al Señor. Al Señor nunca lo sorprendieron sin poder tener una respuesta. Porque el Señor era toda verdad, toda sinceridad. Porque el Señor no tenía nada que esconder. Porque el Padre conocía la motivación de su Hijo. Y dice, de alguna manera, Él respondió con esta ilustración, diciendo, yo soy el esposo, yo soy el novio. Sus discípulos eran los invitados a la boda. Entre tanto que Él estuviera con ellos, no había razón para ayunar en señal de dolor. Pero en algún momento, dentro del ministerio y de esa relación tan íntima que tenía el Señor con sus discípulos, el Señor, el esposo, el novio sería arrebatado violentamente y llevado a una cruz. Y entonces, hasta entonces, ahí sí era necesario que empezaran a ayunar. Es la manera en que Cristo les contesta a los discípulos de Juan. El ayuno tiene que ver con dolor. Está asociado con luto, no con ritualidad, hermanos. Recuerden que aún Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 26, pone en claro esto. Y me encanta nuevamente cómo Juan el Bautista le presenta a sus discípulos, los mismos que visitaron seguramente al Señor, y les aclara las cosas de lo que realmente está ocurriendo. Juan capítulo 3, el versículo 26. Y me encantan estas palabras. Pero escuchen el 25. Entonces hubo una gran discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Pero el 26. Y vinieron a Juan. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y le dijeron, Rabí, que era maestro. Mira que el que estaba contigo, ¿te acuerdas? Al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, Juan, bautiza. ¿Y qué crees? Todos vienen a él. En pocas palabras vinieron y le dijeron, te están robando el changarro, Señor. Y no puedes permitirlo. Y vean la manera en que Juan el Bautista contesta. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Repito, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos, le dice a sus discípulos Juan el Bautista, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. Él vino para allanar por donde el Señor Jesucristo tenía que pisar.
Para eso había sido escogido Juan el Bautista. Y luego agrega en el 29, el que tiene la esposa es el esposo. El que tiene a la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que soy yo, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, le dice Juan a sus discípulos. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y yo me voy. Es lo que les está diciendo y dejando en claro. Me encanta, porque como Cristo es el novio, como Cristo es el esposo, y tenían una relación perfecta, y ellos eran los invitados a la boda. Esto también me lleva a pensar y a compartir con ustedes que recuerden que nosotros hoy en día somos la iglesia. Y Cristo viene por su iglesia, por la novia. Él sigue siendo el esposo, Él sigue siendo el novio. Y recordarles que hoy la iglesia puede tener una relación tan íntima con el Creador, con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador, así como la tenían los discípulos en ese momento. Una relación tan íntima y tan estrecha. Y le doy gracias a Dios porque hoy la iglesia, los que hemos creído, los que hemos confiado, los que hemos creído por fe, tenemos esa relación tan íntima, tan cercana. Y aquí Juan el Bautista, con estos versículos, está poniendo fin a una dispensación. Y de alguna manera está anunciando la nueva era de la gracia. Y hoy, querida iglesia, amigo, familiar que nos observas, hoy te puedo decir que estamos bajo la gracia del Señor. Mateo capítulo 29. Regresamos al Evangelio Mateo, capítulo 9, y continuamos con el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No bastó ahí. El Señor quiere dejar aún más claro toda esta situación. Repito, de alguna manera, mostrando una nueva era y administración de la gracia. La pregunta suscitada por los discípulos de Juan animó todavía más a Jesús a señalar por medio de una parábola, esta preciosa parábola del paño nuevo y de los odres nuevos. Y me encanta esta parábola y me encanta comprenderla. Y es de Dios quien viene la sabiduría y la inteligencia, y pido que esa sabiduría e inteligencia todos podamos verla, y que a través y a la luz de su palabra tú conozcas más y más de la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo deja en claro el intentar mezclar ley y gracia. Sería como usar un remiendo de paño nuevo para arreglar un vestido viejo. Y yo quiero explicarte esto. Fui con mi tapicero, aquellas personas que tapizan muebles, sillas y automóviles. Y le dije, perdón, ¿podemos cambiar del asiento de mi auto en algún momento? ¿Puedes cambiar solamente las partes de los muslos que está desgastada y no tocar el resto? Y me dijo, no, no se puede, amigo. O sea, en la vida práctica tampoco se puede esto. ¿Por qué? Porque al coser la tela nueva con la anterior se desgarra. Y entonces no se puede, necesitamos cambiar el paño completo. Y le pedí una explicación y también le hice la misma pregunta hace poco acerca de la piel. Un carro vestido con piel. Le digo, oye, ¿puedes nuevamente cambiar la parte del centro? Es que solamente es la parte que está desgastada. Y me dijo, no.
No puede ser. No puede ser porque lamentablemente sufre lo mismo tu pedazo de piel nuevo con la piel vieja. Porque con el paso del tiempo la piel también se desgarra. Y también el remiendo del paño nuevo, al lavarlo, lamentablemente, y extenderse, lamentablemente desgarra el vestido o la parte vieja, y el estropicio o rotura sería peor que antes. Entonces me dijo, no, no se puede. Un cristianismo judaizante que junto con una profesión de gracia y del evangelio intenta guardar la ley e impulsa una justicia legal, es una mayor abominación, lamentablemente, a los ojos de Dios, que el profesante Israel del pasado cuando adoraba a los ídolos. Era un insulto mayor a los ojos de Dios. Hermanos, quiero explicar el versículo 17 para que lo entendamos. Y quiero explicar lo que son los odres. Y de alguna manera para qué servían. Y quiero que de alguna manera podamos preguntarnos y entender qué representaban los odres. ¿A qué se refiere cuando habla del vino nuevo? Este pasaje me tocó compartirlo hace muchos años en la ciudad de León cuando vivimos allá. Y me encantó saber más acerca de esto, tratar de ilustrar a qué era lo que el Señor se refería. Y mire, le explico rápidamente. Los odres eran bolsas de cuero de cabra que se cortaban y se dejaba una abertura para transportar vino, agua o leche. Hoy tengo en mis manos un pedazo de cuero de cabra. Realmente es una piel ya teñida, pero muy resistente. Y sabe una cosa, se puede sumergir en el agua y da de sí, se extiende. Por alguna razón, el Señor permitió que estos fueran medios de transporte, repito, para transportar vino, agua y leche. Los odres son personas, es la gente. Los odres somos la gente. Y Jesús no vino a poner un nuevo vino en odres viejos, y menos en gente religiosa, en gente idólatra, en gente que ha aprendido a vivir de dos caras, como los fariseos. Él no vino a poner y a derramar su vino en odres viejos, menos en aquella gente que piensa que la doctrina de Jesús no es suficiente para la salvación. Jesús vino a poner vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo que trajo Jesús a este mundo fue su salvación. Fue la salvación a través de la cruz. Ese es el vino nuevo. Él vino a traer esa salvación tan deseada, tan esperada, tan anunciada a este mundo perdido. Y hoy, este mundo sigue perdido. Él vino a poner vino nuevo en odres nuevos. Él vino a poner vino nuevo en odres nuevos, o sea, a dar su hermosa salvación a las personas que de corazón sincero le buscan. Él vino a poner su salvación en personas que están dispuestas, hambrientas, deseosas por conocer más de Dios. Él vino a poner ese vino nuevo en personas que reciben la palabra y el mensaje por fe. Ese es el vino nuevo. Esos son los odres, hermanos y amigos. 17, Mateo 9, 17. Y dice así: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y escucha esta parte: y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ese es el efecto de Dios,
de Jesucristo en la vida de una persona, no con corazón limpio, porque no eres limpio tu corazón hasta que le conoces, en una persona con un corazón sincero, porque es Él el que ve los corazones, y eso lo hemos enseñado ya muchas veces. La mezcla sería como poner vino nuevo en odres viejos. Quiero decirte que la presión, cuando tú pones vino nuevo en odres viejos, lamentablemente, no lamentable, es el proceso normal. El vino, de alguna manera, se fermenta. Ese vino nuevo se fermenta y haría estallar los cueros viejos porque habrían perdido su elasticidad. La vida y la libertad del Evangelio arruinan los cueros del ritualismo. El gozo introducido por estar en Cristo no podría quedar contenido dentro de las formas y rituales del Antiguo Testamento. Y si hoy tú estás gozoso, es porque estás en Cristo. Y no es por las circunstancias. La felicidad de la persona que presume conocer a Dios no es por las circunstancias que te rodean. Es porque Cristo vive en ti. Cristo el Rey, y lo vuelvo a repetir, advierte a sus discípulos contra la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. El judaísmo ha sido remendado y muchas veces ha sido adaptado a todos los lugares de muchas de nuestras iglesias. El viejo vestido se le ha llamado cristianismo y el resultado es una mezcla que confunde, lamentablemente, que no es judaísmo, no es cristianismo, sino una situación ritualista de otras obras muertas en lugar de una confianza en el Dios viviente. El nuevo vino de la salvación ha sido derramado en los viejos odres del legalismo. Y el resultado es que estos se han roto y han quedado inútiles. Y el vino se ha derramado. Y se ha perdido este precioso líquido vivificador. Y eso es una lástima. Versículo 18 hasta el 26. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y entró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, escuche bien, desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tal vez el Señor traía puesto un talit, y obviamente tenía flecos, y tal vez dijo ella, si tan solo toco el borde de su manto, porque decía dentro de sí, escuche lo que pensaba la mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, de la persona que había muerto su hija, obviamente, viendo a los que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, ya había empezado todo para su funeral. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Hoy, muchos se burlan de Cristo. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron, hasta ahí, hasta el 26. Vamos a detenernos, que es lo que nos corresponde. El discurso de Jesús fue interrumpido. El discurso de Jesús fue interrumpido por un afligido, padre y dirigente de la sinagoga. Hermanos, nunca un padre puede imaginar que durante esta vida mi hijo muera antes que yo. Este hombre, lamentablemente, lo alcanzó la muerte de su hija. Y dice la Escritura, escuche por favor su actitud, su reacción no fue de reclamo,
su reacción no fue de enojo, su reacción fue arrodillándose y se postró. Y yo había dicho en mi predicación del 10 de mayo y hoy, que yo creo que son tiempos para postrarnos, para arrodillarnos, como lo hizo este hombre. Y no solamente se arrodilló, sino que además rogó. Y para mí pedir es diferente a rogar y suplicar. Y solamente suplicaba que Jesús acudiese y restaurase la vida de su hija. Este hombre pedía. Una cosa importante, o varias cosas que tenemos que señalar. La primera es que este hombre reconoció que Jesús podía ayudarlo. Solamente Jesús para poder resucitar a su hija. Esa era su fe y el tamaño de la misma. Y nosotros tenemos que reconocer ante las adversidades, problemas y pruebas, y sobre todo por todo lo que en el ambiente se respira, que es solamente Jesús quien puede ayudarnos, como iglesia, como familias, como hermanos. Necesitamos hacer lo que este hombre hizo. Se arrodilló, rogó, suplicó, y observemos su fe. Pon tu mano, Señor, sobre ella, y ella vivirá. Su convicción es una convicción que el Señor seguramente quisiera ver en ti. ¿Y qué ocurrió? Lo vamos a ver al final, pero te adelanto al final. Jesús honró su fe. Jesús honró su fe. Todas las veces que Jesús obró, no fue para su gloria, fue para la gloria del Padre. Jesús sanó a hombres y mujeres sin reserva, sin excepción. Mostró siempre su misericordia. Pero ambos sufrimientos, tanto de esta mujer que tan solo si tocaba el borde de su vestido, y este hombre que había fallecido su hija, estas dos cosas, estos dos sufrimientos, fueron el puente que encaminaron a estas dos personas a buscar a Jesús. Y me atrevo a decir que es pues que nos atrevemos a decir que la desgracia, la prueba en nuestras vidas se presenta para bien. Pensamos que la salud que tenemos es un gran bien. Y yo no lo pongo en duda. Oramos por salud. Pedimos de verdad todo el tiempo por salud para nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Y sí, de verdad, lo tenemos como un gran bien. Pero en ocasiones es más las enfermedades ese gran bien, si estas llegan a nuestra vida y nos dirigen al trono de Dios. La prosperidad siempre la hemos registrado como una bendición, pero en ocasiones también la adversidad es mejor si esta nos trae hacia Jesucristo. Y estas dos personas, por la situación en que Dios permitió en sus vidas, los trajo a la persona indicada, al único que todo lo puede, al que verdaderamente puede atender las situaciones y circunstancias más difíciles por las que vives. Dios tiene en gran estima la fe de cada uno, como en estos casos. Aún la fe más débil, tú puedes decir, yo soy fuerte, hermano, yo no necesito que nadie venga y me visite, porque yo soy fuerte. ¡Qué bueno! Felicidades por tu fe, pero recuerda que hay gente débil que necesita un toque, una oración para animarla. Y Jesús, Dios mismo, quisiera que tu fe fuera grande, que mueva montañas, y también desea que nuestra fe sea intensa y constante. De eso sí estoy seguro. Hermanos, hablé con el pastor de nuestra iglesia, con uno de los pastores, con Mario, ¿por qué no decir su nombre? Seguimos orando por nuestro pastor Héctor, por su salud. Y la pregunta que viene aquí, primeramente él me dijo, Miguel Ángel, esto es transitorio.
Yo le dije, estoy de acuerdo, pastor, es transitorio. Pero ¿qué vamos a hacer si enfermamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay mucha gente que ha sido contagiada. Esta mañana escribió mi primo de la familia de Mazatlán y el tío lo entubaron porque su oxigenación bajó. Porque la familia está contagiada. Porque ha habido contagios en nuestra iglesia y con familiares de los miembros de nuestra iglesia. Y seguramente ha habido contagios en tu casa y con amigos y gente directa. Y quiero preguntarte, en todo esto, y al hacernos esta pregunta, ¿qué vamos a hacer si enfermamos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que considerar lo más importante. Y si te ha olvidado algo, y espero que lo tengas muy presente en todo este tiempo de prueba, soberanía. No podemos olvidar ni hacer a un lado la soberanía de Dios. Dios determina quién muere y quién vive. Dios muere quien se contagia y quien no se contagia. Sí seamos 100% responsables. Redobla los cuidados. Toma protocolos para salir, para estar en tu casa si has decidido no salir. Pero la verdad es que la soberanía de Dios permite que aunque estés en tu casa, que con todo respeto, y hermano, por favor, te lo pido, quiero hacer respetuosamente y que no se se confundan las cosas. Si tú has decidido estar en tu casa y quedarte guardado y hacer de tu casa un búnker, hermano, te respeto, no te critico, no te juzgo, pero la verdad es que hay gente que está muriendo allá, afuera, de coronavirus, sin ese vino que Jesús vino a traer. Está muriendo sin la salvación que realmente te puede dar una paz y te puede llevar a vida eterna. ¿Y quién va a anunciarles? ¿Quién va a anunciarles? La verdad es que la soberanía de Dios está sobre todo lo que está sucediendo. ¿Sabe qué? De verdad, hace unos días una prima se acerca a mi esposa y le dice, tengo 3 meses sin abrazar a mis hijos. Duerme en un cuarto aparte, sale a trabajar todos los días, no quiero decir más detalles, pero por temor a contagiarlos, no los había abrazado. Y que Dios perdone a mi esposa, pero estoy de acuerdo con ella. Le dijo, llega, lávate y abraza a tus hijos. Porque eso ellos no lo entienden. Nuestra vecina nos dijo, por favor, tengo 3 meses sin ver a mis nietos. Necesito ver a mis nietos. Y al otro día la vimos y dijo, fui a ver a mis nietos. Y los abracé. Hermanos, yo no quiero que juzguemos si eso está bien o mal. Pero lo que sí puedo decirte con toda precaución, con todo cuidado de que las cosas no se malinterpreten. Por favor, hemos caído en una exageración. Hablaba con un médico y le dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer si esto va para largo? Y me dijo lo siguiente, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, aprender a cuidarnos. Y solamente en 3 segundos les comento este detalle. Mi esposa sacó la basura de viernes para sábado y mi suegro llega a mi casa por mí y yo empiezo a sacar el carro y él ve el bote que yo no vi. Y la verdad es que toma la tapa, toma el bote, lo mete, me bajo del carro para sacar otras cosas, le entrego el control y en ese momento registro lo que me había dicho el médico, necesito cuidarme, cosas que no registrábamos antes. Miren, esa tapa la tocó el señor que pasó por la basura y les prometo que no se desinfectó para tocar la tapa. Mi suegro la toca el control, yo me subo al carro, tomo el control, toco el volante y dije, un momento, nos detuvimos. Desinfecté el volante, desinfecté el control, desinfecté mis manos,
desinfecté las manos de mi suegro y entonces pudimos subirnos al vehículo. Esas cosas que se oyen tan exageradas, no estábamos acostumbradas a pensar y a cuidarnos y a redoblar esos cuidados. Pero sí puedo decirte que en cualquier momento te puedes contagiar. El Evangelio de Marcos también relata lo de esta mujer. Y yo no puedo decir que el Evangelio de Marcos sea más amarillista. Me encanta el Evangelio de Marcos porque relata la misma historia de esta mujer y solamente agrega más datos. Y quiero decirte acerca de estos datos. Dice la Escritura, Marcos 5:25, y no lo vamos a leer. Por favor, anótalo y después, cuando esta predicación termine, vela, obsérvala de cerca y ve lo que esta mujer tuvo que hacer antes de pensar en tocar el borde del vestido de nuestro Señor y quedar sana. Dice la Escritura que había sufrido mucho, había visitado a muchos médicos. La ciencia médica de aquel entonces no pudo ayudarla. Hoy posiblemente pienses que la ciencia médica te puede ayudar y todas las cosas que están presentando que te pueden ayudar si te contagias. Esta mujer también fue y visitó médicos. Y también dice la Escritura en Marcos que ella había gastado todo cuanto tenía. Quiero decirte que tu seguro de gastos médicos mayor sin límite aquí no funciona. Porque no estás asegurada ni vas a evitar tu muerte. Si el Señor así lo decide, no puedes. Y si eres contagiado, Él tiene el poder, después de ver todos los milagros y las enseñanzas que han ido a nuestro corazón, para levantarte y sanarte. Por eso es que muchas gentes se han levantado y otras han perdido la vida. Porque ante todo está la soberanía de Dios. Y quiero decirles que dice la Escritura también en Marcos que no, lamentablemente, de nada había aprovechado todo esto. También dice que de hecho iba peor. También describe el Evangelio que de Jesús había salido poder. Y también dice que cuando el Señor preguntó quién me ha tocado, y los discípulos les dicen, por favor, Señor, la gente nos oprime, y tú preguntas quién te ha tocado. Dice también el Evangelio que la mujer vino temiendo y temblando. Hizo lo del hombre que perdió la vida de su hija. Se postró, lo que todos debemos hacer, y le dijo toda la verdad. Tal vez haya cosas dentro de ti que nunca le has dicho al Señor. Yo te invito a que lo hagas. Que aunque tengas temor y vengas temblando a Él, le digas toda la verdad. Porque el Señor no te va a juzgar. Va a hacer lo que hizo con esta mujer. Dice, y el Señor le contestó, y escuche lo que le contestó. Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. 12 años, hermanos, de enfermedad. Y desde el punto de vista de la ley, era una mujer considerada inmunda y ella lo sabía. Y cualquiera que la tocare por su flujo permanente en su cuerpo. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios honró su fe. Dios honró su fe. Un toque de Cristo para que una niña muerta sea resucitada. Para que el espíritu regrese a su morada de este mundo y pueda hacer que esta niña abra los ojos, lata su corazón y sus padres puedan abrazarla. Por este acto de omnipotencia que Jesús hizo, por este Señor, por esta niña, para gloria de su Padre y para enseñanza de todos nosotros. Y también no hubiera necesitado ir, si tan solo él hubiera pensado, esa niña también hubiera resucitado. Y si tú has sido contagiado, tiene poder para levantarte. Un toque de una mujer enferma en el manto de Jesús
de una mujer desesperada, de una mujer inmunda según la ley, un toque que quedaba sana en el manto del Señor. Hermanos, el año 2020 ya tiene título, ya tiene nombre. Desde el punto de vista económico lo han llamado el año perdido o el año negro. Y como dicen por ahí, al diablo le quedó como anillo al dedo, porque sabe que ha separado a las familias, ha hecho que se cierren iglesias, ha parado el evangelio, ha parado que nosotros llevemos ese vino nuevo que Él ha traído para toda la humanidad. Y no se vale. Este diablo, con intenciones malas, le ha quedado todo esto perfecto. O esta mañana fui por este atril a la iglesia. Estaba preciosa, pintada y estaban barriendo, pero estaba vacía. Y yo sé que las iglesias hoy están siendo reguladas por el gobierno, por el centro de salud, por lo que usted diga. Pero no es posible que permitamos al diablo que nos pare y dejemos de llevar ese vino nuevo que el Señor nos ha regalado a nosotros. La gente tiene que saber del evangelio más que nunca. Y si no es en una iglesia porque está vigilada, controlada y monitoreada, entonces tu casa, mi casa pueden abrirse, si tú lo crees prudente. Platicando con mi esposa, lo creemos prudente. Lo platiqué con el pastor. Antes las iglesias se diversificaban y se multiplicaban por células. Yo no sé cuántas ideas tengas tú, pero si tú tienes ideas, habla con el pastor, hablemos y aportemos lo que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido, pero no permitamos al diablo que pare su iglesia, que pare el evangelio y que se deje de predicar y que anime a otros que su fe es débil. Y no es responsabilidad de los pastores, y no estoy quitando su responsabilidad, es responsabilidad de todos. Hermanos, recuerda que hay gente débil. Y quiero terminar diciendo, si el Señor tiene autoridad para calmar a los vientos, para apaciguar el mar y para hacer y demostrar que Él tiene poder y ofrecer una bonanza para tú que lo necesitas, dale la oportunidad. Confía en Él. Confía en Él y recuerda que Él es soberano sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, pido por toda la gente que ha escuchado este mensaje, tu palabra. Ayúdanos a ser inteligentes, sabios, a no actuar imprudentemente, a ser cuidadosos, a redoblar nuestros cuidados. Pero quiero decirte, Señor, y nos haces entender que la vida continúa y hay gente que nos necesita. Y si alguien necesita que oremos por él, por favor, pon en el corazón carga y peso a quienes verdaderamente salimos. Nos das la protección para hacerlo. Y esto es a todos tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús y bendice a cada familia. Amén.